cripta. Oh, hello, kiddies. Tonight's coffin caper is so crammed with ghastly greed, sickening sex, and vomitous violence that parental guidance is advised. So, guide your parents out of the room so we can have some fun. Esta historia es de un jugador provisto de un desafortunado gusto por lo doble, que casi logra ganar el gran premio. Yo llamaría a esta doble sesión de horror personalidad dividida. The buzzard took him a ride in the air. The monkey thought that everything was on the square. The buzzard tried to throw the monkey off his back. The monkey grabbed his neck and said, "Now listen, Jack. Straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Oh, cool down, Papa, don't you blow your top." Well, the buzzard told the monkey, "You are choking me. Release your hold and I'll set you free." The monkey looked the buzzard right dead in the eye. Said, "Your story's touching, but it sounds like a lie." Dime. Disculpe, no sé mucho. Estas fichas verdes valen $5, ¿no es verdad? $50, sir. No. $50, señor. Apuesto 5. La apuesta ya está en la mesa. No, cometí un grave error. Ya está cerrada la apuesta. Cometí un error. No puedo pagar tanto. ¿No entiende? Lo siento, señor. Es la regla de la casa. No puedo hacer nada. Deme. 19. La banca se planta en 20. ¿Desea otra carta, señor? Usted tal vez no lo crea, pero mi hijo no puede cuidar de sí mismo. Me dijeron que tiene algo en los riñones y el seguro no cubre los gastos médicos porque tuve algunos problemas en la armada. Would you like another card, sir? Cuando estuve en Vietnam. ¿Desea otra carta, señor? Adelante. Tendrás 21 con tu siguiente carta y la casa está pagando 5-1. Ya eres rico, amigo. ¿Sí me da un 2? 100 dicen que sí. No tienes que perder. Está bien. Deme un 2. Aquí tienes. Escúchame, Don, es muy amable de tu parte, pero... Kidding, I didn't understand the game. No, I can't take it. Oh, it's the least I can do. I don't know what to say, Dan. Don. Listen, Don. It's very kind of you, but I cannot accept it. You keep that. My gut tells me you need that a lot more than I... No puedo aceptar. Algo me dice que lo necesitas más que yo. Y nunca me engaño como cuando supe que la baraja te daría un 2. Déjame decirte algo, el 2 es mi número de suerte. Las mejores cosas de la vida vienen en pares, ¿comprendes lo que digo? Que sean 2 dobles. Mira, Don, no voy a mentirte. No estoy en buena forma económica, pero sí puedo hacerte un favor. Y sé de buena fuente que necesitas pagar ciertos gastos médicos. Te propongo esto. Estoy en una sociedad de inversiones muy boyante y sin problemas de impuestos, que garantiza doblar el dinero. Mínimo 10,000. Tú te quedas con ese efectivo, me haces un cheque personal, me das tu dirección y teléfono, y dentro de 2 semanas
Estaremos en la gloria. Pagarás la operación de tu hijo. Seremos dos amigos que se han hecho un favor. ¿Qué dices, Dan? Don. ¿Cómo quiere su dinero, señor? Billetes de 100 estará bien. Fue un placer, Jimmy. Ni lo menciones. Ya estoy cansado de atracar ancianitas cuando van a cobrar su pensión. So tired of dodging feds. Sweet talking old ladies out of their rainy day cash. One of these days, I'm gonna settle down. I'm gonna make that big con. Who knows? Maybe I'll even get married. Did you pay me to fuck or listen to your life story? Shut up! Shut the fuck up! I pay you to be whatever. Recuerdo la vez que vi la película La trampa paterna con Hayley Mills. Solía excitarme cada vez que veía la escena de las dos chicas. Siempre he deseado hacerlo con gemelas. When we kiss, pretty miss, I'm in ecstasy. See, 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 see. Oh, how happy my life would be if I knew that you loved just me. Say it's true, say you do, Katerina. ¡Maldita sea! No pasar, qué manera de recibirlo a uno. ¿Qué rayos era este lugar? ¿Puedo? Gracias, no importa si entro. ¡Hola! Reporte de arquitectura. Atchison Dobbs Blair. ¡No te muevas! ¡O dejaré tus sesos embarrados en la foto de papá! ¿Cómo entraste aquí? Oh, tranquila, sí. Tuve un accidente en el camino. Lo único que quiero es usar tu teléfono. Solo una llamada y miré antes de que lo notes. Lo prometo. Soy Abril. Ella es Junio. ¿Qué pasó con Mayo? Perdón, fue un intento de mi parte para hacer más ligero el momento. Solo deseo usar tu teléfono, ¿de acuerdo? No hagan nada. Gracias, ¿lo ven? Just gonna use the phone. Really have a beautiful home. Solo quiero usar el teléfono. Tienen una casa muy bonita. Es más, después del observatorio que está cerca de Old Valley, Actual achievement. esta casa es el más grande logro arquitectónico de Blair.
¿Sabes quién fue nuestro padre? ¿Quién no? Ese hombre era un genio. Si ven la revista ¿Quién es quién en arquitectura? Su padre es el único mencionado. ¿Entienden? No conozco a nadie que tomara la influencia de la escuela Bauhaus y la adaptara a un estilo propio. Psst. Ese hombre era increíble. Hola, sí, necesito una grúa. Déjalo de la grúa. Sufriste un accidente. No fue un accidente serio, solo me golpeé la cara, estalló el neumático. ¿Cómo te llamas? Soy Abril. Abril, gusto en saludarte, es un Mucho placer. gusto. ¿Cómo se llama tu hermana? ¿Cómo? Junio. Junio, gusto en conocerte. No tenemos muchas visitas. ¿Es cierto eso? ¿Dos chicas tan bellas como ustedes? No puedo creerlo, no. Algunas veces vamos a algún simposio de arquitectura, pero la gente cree que somos ingenuas. Les encanta aprovecharse de nosotras. ¿En serio? No me digas que no sabes que valemos 2 billones. There I was at Sotheby's with my good friend Preston Chatfield of the Hyannisport Chatfields. And I'm ready to make a bid on this exquisite nouveau lamp. And all of a sudden I noticed the tiniest little scratch on the finish. I said, oh, my cat did that 2 years ago. That lamp used to be in my collection. Could you imagine? You like cats? Do I like cats? Are you kidding? Sometimes I trust cats more than I do people. Somebody call for a tow truck? I knew it was too good to last. Well, ladies, thank you very much for your hospitality. I hope I didn't cause too much of an inconvenience. I am truly humble. Mr. Stetson, my sister and I, if you'd care to come by again. I figured I must have died and went to heaven. Al principio no entendía por qué un par de chicas ricas como ellas vivían encerradas como ermitañas. Pero, cuando el pescado le llega a uno ya empaquetado, uno no se queja demasiado. Así que empecé a trabajar. Everybody loves somebody sometime. Everybody falls in love somehow. Something in your kiss just told me my sometime is now. Y lento pero seguro comenzaron a salir del caparazón en que se encontraban. La pareja de témpanos empezaba a derretirse. No telling where love may appear. Something in my heart keeps saying. Las estaba despertando bien. ¿Estás pensando lo mismo? Sí, quisiera que fueran 2. Entonces llegó el día en que tuve que hacer mi jugada. Tenía que estar a solas con cada una. Y cuando lo logré, pues las cosas se pusieron muy interesantes. ¿Lo ves? Papá diseñó las 2 recámaras exactamente iguales. Como la imagen reflejada de un espejo. Como Junio y yo. ¿Ah, sí? ¿Y dónde está Junio? ¿Abril? Ay, salió. No había salido de casa en meses. Junio siempre ha sido mucho más osada que yo. Antes de que papá muriera no necesitábamos salir. Peleábamos por estar con él. Pero ahora nos tenemos la una a la otra. Ustedes son muy unidas, ¿verdad? Inseparables. Hasta ahora. Creo que es dulce. Lo es. Si no la traicionas. ¿Qué quieres decir? Me refiero a que todos tenemos un lado oscuro. Un lado que no ves mucho. Tiene temperamento. Como una doble personalidad. No es cierto. No creo que ustedes le hagan daño a alguien. No sabes lo que dices. Oye, nunca le diría esto a ella. Así que será nuestro secreto, ¿sí? Mi hermana y yo no tenemos secretos. Compartimos todo. Mitad y mitad. Pero esto podría herirla. Y tú no querrás hacerlo. Temo que ustedes dos no son tan iguales. Explícate. Algo que noté. Una es un poco más bella.
que la otra. Sin ánimos de ofender, pero ese par de nenas solitarias que no salen mucho te hacen ver como una monja. Ya tengo a las dos en la palma de la mano. Cualquiera de ellas se casaría conmigo cuando yo lo quisiera. Solo tengo que proponérselo. Pero solo así obtendría la mitad de la fortuna. Ambas tienen la misma cantidad de dinero. Mitad y mitad. La única forma de conseguir todo es casarme con las dos. Y la única manera de hacerlo sería si tuviera un gemelo. ¿Un hermano gemelo? Sé que parece una estúpida coincidencia, pero sentía vergüenza de confesarlo. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? Se llama Jack. Está en Sudáfrica. Tenemos algunas propiedades allá y los negocios exigen que uno de los dos esté allá todo el tiempo. Así que él está aquí un mes y yo al siguiente. Así que nos intercalamos. ¿Eso significa que te vas? Temo que sí. Pero solo por un mes. Además, mi hermano llegará en un par de días. Ya le hablé de ustedes. Maybe he could drop around for a little visit. But I must warn you, though. He's a little more outgoing than I am. He's not as educated or well-spoken. You know, he talks that California jargon, and he's very flamboyant. Oh, chicas. Vic me dijo que eran un par de nenas estupendas. Pero debo confesar que en realidad estoy abrumado. ¿Entienden? Soy muy sexy para esta pareja. Demasiado sexy. Abril Dobbs Blair, ¿aceptas a este hombre para acompañarlo en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte los separe? Acepto. Junio Etchison Blair, ¿aceptas a este hombre para honrarlo y amarlo en la salud y en la enfermedad mientras vivan? Acepto. Por los poderes a mí otorgados, los declaro marido y mujer. Perfecto. Every star's a wishing star. ¡Eh! ¡Apaga eso! ¡Apágalo! Charlie Chan, discúlpame. No quisiera interferir, pero quisiera dormir un poco. ¿Te parece? No te importa, ¿verdad? Ve a otro lugar. Perdón. Ay. ¿Lo ves? Ya hay paz y tranquilidad. Es maravilloso. Muchas gracias. Vete al infierno. La vida es injusta, Wong. Amor de abril es para los... ¿Estás pensando lo mismo que yo? jóvenes. Que por fin podemos olvidar el pasado. Merecemos ser felices. Así lo habría deseado papá. Desearía que nuestros maridos pudieran estar con nosotras al mismo tiempo. Podemos compartir, ¿no crees? ¿Cuándo regresará tu hermano? Darling, why can't I come with you to South Africa? I told you, it's hot, it's sticky, you'd hate it. Well, when's your brother coming back anyways? Junio lo extraña mucho y se siente sola. Mañana en la noche. ¿Por qué siempre está cerrado este estúpido cajón? ¿Dónde está mi camisa? Ah, gracias.
Querido. ¿Qué? Tu espalda. Sí. Me quemé un poco. Aunque el sol es más fuerte en Sudáfrica, te lo aseguro. Déjame decirte que ese hombre es un animal. Anoche me ató a la cama mientras... Tú sabes. Y no ha sido la primera vez. ¿En serio? Vic hace lo mismo. No. Creo que hasta en eso son parecidos, ¿no? Cuando Jack se quitó la camisa y se acostó, tenía la espalda negra y solo una delgada franja sin quemarse. ¿Qué dices? Justo antes de irse a Sudáfrica, Vic tenía negra la espalda y la misma franja sin quemarse. ¿Qué crees? Katarina! When we kiss, pretty miss, I'm an ecstasy. See, Katarina! But when we kiss, pretty miss, are you thinking of me? Katarina! Just how long is the list of the lips you give? Oh, how happy Soy muy sexy con mi cabello, muy sexy con mi arete, muy sexy. Demasiado sexy para esta casa, muy sexy. Sí, será mejor que se preparen porque será una cita que nunca olvidarán porque soy irresistible, nenas. Sexy. Eddowes Blair encontrado muerto. Gemelas absueltas en la corte juvenil por la muerte de su padre. Foul play suspected in death of architect. Get the fuck out. Twins acquitted of father's death by juvenile court. You got to be fucking kidding. Hola, querido. De acuerdo, estaba enamorado de ambas. Era un gran lío. ¿Qué podía hacer? ¿No las hice felices? Let me go. What are you doing? What the fuck are you doing? Hello, darling. Okay, so I was in love with the both of you. Big deal. What was I supposed to do, huh? Hey, did I make you both happy? Tell the truth. Did I make you both happy? Come on. Hey, I don't know about that thing with your father. You know, I'm not saying you did anything, but, even if you... Digan la verdad, díganmela. Vamos, yo no sé nada del asunto de su padre. ¿Qué me importa? Eran muy jóvenes, eran unas niñas inocentes. Lo hicimos, Vic. Compartíamos todo. Pero ya no quisimos hacerlo. No más. Era muy difícil. Él era uno y nosotras dos. Fuimos muy egoístas. Igual que ahora. Where you going? Where's she going? Where's she going? Hey! Hey! ¿A dónde vas? ¿A dónde va? ¿A dónde fue? ¡Hey! ¡Hey! Ella siempre ha sido la más osada de las dos, ¿verdad, Jack? Por favor. No quise hacerlo. No era mi intención. Por favor. No te acerques con eso. ¡Estás loca! ¡Estás loca! Todo está bien, querido. Todo está bien. Todo va a estar muy bien de ahora en adelante. Straighten up and fly right. Oh, cool down, Papa, don't you blow your top. Everything's going to be all right from now on. Straighten up and fly right. Oh, cool down, Papa, don't you blow your top. Ain't no use in diving. What's the use of jiving? Straighten up and fly right.
Yeah, cool down, mama, don't you know? I guess old Venal Vic thought he could double his fun and his bank account. Too bad he was only half right. Esto confirma el viejo proverbio que dice, detrás de todo mal hombre hay dos mujeres. ¡Con una sierra! Bien, niños, ¿apostarían una pequeña mutilación? Cara, yo gano. Y Cruz, usted